buenas tardes. Este es el 18º encuentro del Grupo de Lectura y Estudio del Capital, dirigido a militantes, organizado por Vida y Socialismo. Nos quedan este encuentro y el próximo para finalizar el libro, y nos vamos a dar un último encuentro para debatir y balancear lo que hemos estudiado. Hoy vamos a trabajar con el capítulo 23, y quien se va a encargar de exponer sus principales conceptos es Ricardo. Bueno, buenas noches. Intentaré seguir el trabajo que venía haciendo Mariano. Una cuestión con lo que nos toca hoy es que son en total, vamos a saltear el fondo de trabajo, que es el último apartado del capítulo anterior. En este capítulo hay 124 páginas, así que vamos a ir un poco a los saltos. No vamos a leer todo textualmente, porque no nos va a dar el tiempo. Así que si hay alguna cosa que han leído, igual les parece que lo salteo y es importante, me avisan, y si no usamos la dinámica que se venía dando, que leo, comento y en todo caso lo conversamos. Ahí estoy mostrando el índice, el capítulo 23, lo que está marcado con azul es todo el capítulo, y ven que tiene 5 apartados, y vamos a trabajar fundamentalmente con los 4 primeros, porque el quinto, ilustración de la ley general, son ejemplos y apreciaciones metodológicas relativas al núcleo del asunto, a la verdad de la milanesa, que está en los 4 primeros apartados. El capítulo del 23 es la ley general de la acumulación capitalista previo a la acumulación originaria, que es el último que vamos a ver. Y el punto 1 es demanda creciente de fuerza de trabajo con la acumulación, manteniéndose igual la composición del capital. Yo acá quería hacer ya empiezo con un comentario, pero me interesaba este punto metodológico que acá salta al primer plano. El desarrollo que viene haciendo Marx de la exposición requiere necesariamente una lectura provisional, constantemente provisional. De hecho, lo que está afirmando acá lo va a contradecir en el capítulo. Porque va a comenzar hablando de una acumulación proporcionada, y luego va a explicar que lo central de la acumulación es la desproporción. Ahora lo voy a dar. Pero es muy complicado, porque en el mismo capítulo Marx dice también que después vamos a ver la acumulación originaria, pero tiene que suponerla en este capítulo. O sea, es el problema de un texto sistemático. A diferencia de Nietzsche, Marx no da tanto para remera, no tiene frases que den para grabársela en el pecho, y toda aseveración puede ser relativizada por algo que luego desarrolla mejor. Entonces ya hay una cuestión de método, hay que leer todo. Y lo que en un momento está dicho, quizá está dicho porque hasta ahí había desarrollado, que es lo que dice acá. Entonces, en el capítulo dice que el acrecentamiento del capital implica el incremento de su parte constitutiva variable, o sea, de la que se convierte en fuerza de trabajo. Una parte del plusvalor, transformado en plus capital, tiene que reconvertirse siempre en capital variable o fondo suplementario de trabajo. Si suponemos que a condiciones en lo demás iguales la composición del capital se mantiene inalterada, esto es que para poner en movimiento determinada masa de medios de producción o capital constante se requiere siempre la misma masa de fuerza de trabajo, es evidente que la demanda de trabajo y el fondo de subsistencia de los obreros crecerán en proporción al capital, y tanto más rápidamente cuanto más rápidamente crezca esto. O sea, hasta acá todo se mantendría en términos proporcionales y equivalentes entre las proporciones. Es muy importante, abajo menciona que investigamos en en la tercera y cuarta ediciones, este párrafo comenzaba diciendo
investigamos en este capítulo la influencia que ejerce el acrecentamiento del capital sobre la suerte de la clase obrera. El factor más importante en este examen es la composición del capital y los cambios que experimenta la misma en el transcurso del proceso de acumulación. O sea que este capítulo habla de la suerte de la clase obrera y es el centro del desarrollo, porque influye notoriamente, mucho más que todos los capítulos anteriores que eran bastante abstractos, en lo que le sucede a la clase obrera. Y ya en la página siguiente va a explicar que la escala de la acumulación se puede ampliar súbitamente solo con variar la distribución del plusvalor o del plusproducto en capital y rédito. O sea, el capitalista puede quedarse con una parte como rédito y otra destinarla a pluscapital, y variando esta relación puede ampliar la escala de la acumulación. Y dice, cabe la posibilidad de que las necesidades de acumulación del capital sobrepujen el acrecentamiento de la fuerza de trabajo del número de obreros y que la demanda de obreros supere su oferta, a raíz de lo cual los salarios pueden aumentar. Si súbitamente aumento las inversiones y quiero ampliar la escala del capital, voy a necesitar más obreros, y esto puede, por una presión sobre la demanda, provocar un aumento de salarios. A esta relación que está señalando entre los dos factores del capital, el trabajo y los medios y las materias primas, la va a llamar composición de valor, y en cuanto a inversiones y en términos de los materiales, por decirlo así, composición técnica del capital. Las variaciones de esto es lo que se llama composición orgánica, y aclara en la nota al pie de la página 760. Los numerosos capitales singulares invertidos en determinado ramo de la producción presentan una composición que difiere de unos a otros en mayor o menor medida. Las medias de sus composiciones singulares nos da la composición del capital global en ese ramo de la producción, y que ahora se va a dedicar en el texto a hablar de las medias nacionales, o sea, la media de todas las ramas. Sin embargo, es importante esta aclaración que hace, porque cuando tengamos que referirnos a alguna rama particular de la producción, justamente el promedio explicita que se tenga que hacer un promedio, que las ramas no son todas equivalentes en cuanto a su composición orgánica. O sea, no todas las ramas en el mismo momento ni en el mismo país tienen la misma cantidad de capital orgánico, de capital variable y de capital fijo. En algunas ramas más atrasadas, diríamos, en términos de desarrollo capitalista, la cantidad de capital destinado a medios de producción y a materias primas es mayor, y por lo tanto la masa de salarios proporcional es menor, y en otras ocurre exactamente lo contrario. Las más desarrolladas, obviamente, son las que tienen mayor composición de capital fijo. Y esta relación, inclusive, existe dentro de la rama entre los distintos capitales, como dice en esa nota al pie, y existe en cada espacio de acumulación, en cada país, entre las distintas ramas. Bueno, una observación bien al margen. Si es muy heterogénea la dispersión que hay entre los distintos componentes de las ramas del capital, lo correcto es la media, no el promedio, ¿cierto? Cuando son más homogéneos, el promedio es un mejor indicador, porque acá señala, lo tenía yo anotado como una consulta, que es la media, a la que se refiere Marx en ese comentario. Sí. Es una cuestión metodológica menor, pero que a veces confunde, porque uno tiende generalmente a buscar el promedio y a veces la media del indicador
que mejor señala la composición del total. Eso nomás, un alcance muy... Perfecto. Gracias. Bien, en la página, seguimos a la página 761. Dice, así como la reproducción simple reproduce continuamente la relación capitalista misma, capitalistas por un lado, asalariados por la otra, la reproducción en escala ampliada, o sea, la acumulación, reproduce la relación capitalista en escala ampliada. Más capitalistas o capitalistas más grandes en este polo, más asalariados en aquel. Como vimos con anterioridad, la reproducción de la fuerza de trabajo, que incesantemente ha de incorporarse como medio de valorización al capital, que no puede desligarse de él y cuyo vasallaje con respecto al capital solo es velado por el cambio de los capitalistas individuales a los que se vende, constituye en realidad un factor de la reproducción del capital mismo. Acumulación del capital es, por tanto, aumento del proletariado. Otra vez, una doble afirmación. Por un lado, que el capital se reproduce y reproduce la propia relación constantemente. Si se reproduce de manera ampliada, reproduce al capitalismo de manera ampliada, pero también una frase que luego va a entrar en controversia con lo que sigue, que es que esto necesariamente genera un aumento, un crecimiento del proletariado, ¿no? Otra de las citas que está dicha acá, para luego desarrollar y decir, bueno, fijémonos en lo que puede pasar. Esta relación que antes había también mencionado, de que el capital genera en su demanda un posible aumento del valor del trabajo por escasez de sus portadores, por escasez de trabajadores, va a ser retomada en la página 762, empezando por lo siguiente. Dice que Bernard de Mandeville expresaba: donde la propiedad está suficientemente protegida, sería más fácil vivir sin dinero que sin pobres, porque ¿quién haría el trabajo? Así como se debe velar para que los pobres no mueran de hambre, no debieran recibir nada que valga la pena ahorrar. Si de tanto en tanto una persona de la clase más baja, gracias a una diligencia extraordinaria y apretarse el cinturón, se eleva sobre la condición en que se crió, nadie debe impedírselo. No puede negarse que el plan más sabio para todo particular, para cada familia en la sociedad, consiste en ser frugal. Pero a todas las naciones ricas les interesa que la parte mayor de los pobres nunca esté inactiva, y sin embargo que gasten continuamente lo que perciben. Los que se ganan la vida con su trabajo diario no tienen nada que los acicatee para ser serviciales, salvo sus necesidades, que es prudente mitigar, pero que sería insensato curar. Esta es una de las leyes básicas del capital, que es: podemos permitir que algún particular, producto de apretarse el cinturón y de su especial diligencia, se eleve, y además que sirva para que TN lo muestre como un ejemplo de superación, pero el conjunto tiene que reproducir su vida de manera normal, o sea, no tener capacidad de ahorro más que para la vejez, pero nunca para dejar de trabajar, porque, como dice al comienzo, ¿quién haría el trabajo? Y luego al final dice algo que no es quizá tan central en términos del capital en general, pero sí de cosas que venimos trabajando en muchos artículos, que dice en los últimos 3 renglones de la página 762. Dice: es necesario que la gran mayoría siga siendo tan ignorante como pobre. El conocimiento amplía y multiplica nuestros deseos, y cuanto menos desea un hombre, tanto más fácilmente puede satisfacerse sus necesidades. Es una cita de Mandeville, que Marx toma como apropiándose,
pero que tiene este rasgo particular. Acá la ignorancia y el conocimiento no están en relación a la rebelión, sino al tipo de satisfacciones. O sea, la gente más culta eleva sus satisfacciones, no es que se hace más rebelde. Y la educación no es negada para evitar revoluciones, sino porque abarata costos. Obviamente que cosas hechas con 3 notas, con 4 colores o con 5 palabras, son más fáciles de reproducir que Shakespeare, Mozart o Borges. Este es el punto por el que la ignorancia también es parte de la pobreza, abarata costos. Y entonces dice, que lo que Mandeville, hombre honesto y lúcido, no comprende aún es que el propio mecanismo del proceso de acumulación, al acrecentar el capital, aumenta la masa de los pobres laboriosos. Esto es, de los asalariados que transforman su fuerza de trabajo en fuerza creciente de valorización al servicio del creciente capital y que por tanto se ven obligados a perpetuar la relación de dependencia que los liga a su propio producto personificado en el capitalista. Detalle importante, es el propio producto el que es el producto de nuestro propio trabajo el que nos esclaviza. El capitalista es una personificación, y de hecho esa personificación es anecdótica, porque como dijo en el párrafo anterior, lo que vela un poco a la clase capitalista y el capital como sistema es que nos vendemos a distintos capitalistas. Pero hasta el propio velamiento y personificación va trocando en uno, en otro, con distintas características, ocultando que el propio sistema produce pobres laboriosos, porque nadie puede dejar de ser pobre y por lo tanto no le queda otra que ser laborioso. Yo me había hecho una anotación, pero sobre todo para comentarle y para ver qué podía tener de asidero, que así como se desarrolla la idea de que el capitalismo genera pobres laboriosos, en esa faceta también puede generar ignorantes deseosos. Es decir, que justamente por el metabolismo que lleva a que en la laboriosidad no se busque un conocimiento o demás, pero sí se genera la necesidad del deseo, o se genera, el deseo o lo que fuera. Y ahí me preguntaba si no era posible también que por ese mismo metabolismo no se generen ignorantes deseosos, y no solo aquellos hombres que conozcan y que se genere su deseo a partir del conocimiento, ya que estamos hablando que no es un deseo para la emancipación. Pero ¿por qué perdón, ¿no? ¿Por qué la palabra deseoso? Ignorantes con demandas. Claro, claro. Por ese lado sería, porque la cita es, el conocimiento amplía y multiplica nuestros deseos, en la 762. Y cuanto menos desea un hombre, tanto más fácilmente puede satisfacer sus necesidades. Y después, justamente, después sigue con esto que estabas avanzando vos, en donde lo que Mandeville, hombre honesto, aumenta la masa de pobres laboriosos. En ese aumento de masa de pobres laboriosos, lo que no se aumenta es el conocimiento, pero sí puede aumentarse el deseo. No el deseo de la emancipación, sino el deseo por acceder a determinado estilo de vida o a determinados objetos que nos reproduzcan un estilo de vida determinado que no necesite del conocimiento para acceder a él. A eso me refería con ignorantes deseosos, por llamarlo de una manera, por ponerme a discutir con el texto, ¿no? Para ver qué pasaba. No, sí, es un tema medio ahí en el borde, porque el deseo puede estar, o sea, el obrero ve cómo vive el capitalista. Me parece que la palabra deseo es complicada. El punto de partida de la masa laboriosa es que demanda medios de subsistencia. Nadie laburaría si no los tuviera que demandar y no los pudiera conseguir de otra manera que laburando.
¿Pero eso necesariamente parte de un conocimiento? A eso me refiero. ¿O puede ser que sin ese conocimiento puede existir una demanda igual de medios de supervivencia? Parte del cuerpo. Hasta la persona Claro, más ignorante necesita reproducirse. Ahora, me parece que ahí cuando Marx pone la palabra deseo junto con la palabra conocimiento, está diciendo la humanidad, además de la reproducción más básica, puede darle a esto vueltas más sofisticadas, y esas vueltas más sofisticadas requieren o suscitan nuevos problemas de satisfacción. Lo digo al revés, es más barato y fácil alimentar a la gente con fast food que en un evento de comensalidad. Es caro estar sentado a la mesa mucho tiempo. Es humanamente muy, muy superior, nutricionalmente quizá no hay diferencia, aunque la hay a favor de buena comida, pero es más barato el fast food. Poner el culo, viene la hamburguesa, la como, sal, grasa, azúcar, el cuerpo tiene energía, la energía de mierda, el cuerpo se hace pelota, y luego te levantás y seguís laburando. Es más barato. El conocimiento, ¿no? Entonces cuando uno descubre que hay otra manera de vivir, es caro, en términos de reproducción de la vida. Sí, me parece que lo que interpreto yo al menos es lo siguiente, que la crítica que le hace a Mandeville precisamente es que no es el conocimiento lo que va a liberar al obrero, ni es la ignorancia lo que lo hace pobre, sino son las condiciones materiales, digamos. Me parece que pasa por ahí la crítica. Hay una materialidad ahí del sistema capitalista que bestializa al hombre, pero no es que el conocimiento lo va a liberar, digamos. No está a la par. Me parece que, por eso, no por nada, me parece que se pone como en negrita la cita que dice: es necesario que la gran mayoría siga siendo tan ignorante como pobre. Como que el autor, digamos, equipara la ignorancia con la pobreza y las pone a la par, pero me parece que para Marx la clase obrera es pobre porque, digamos, no le queda otra que vender su fuerza de trabajo, digamos. Me parece que la cuestión pasa por ahí. Bueno, al menos es lo que interpreté yo. En la página 764 hace un comentario sobre Malthus, diciendo que la gran polvareda levantada por este panfleto obedeció únicamente a intereses de partido. La Revolución Francesa había encontrado intereses apasionados en el Reino Británico, y el principio de población, gestado lentamente en el siglo XVIII y luego en medio de una gran crisis social, anunciado con bombos y platillos como el antídoto infalible contra las doctrinas de Condorcet y otros. Fue saludado jubilosamente por la oligarquía inglesa como el gran exterminador de todas las veleidades de un mayor progreso humano. En la página siguiente hace una asociación entre el origen de los ideólogos, por decirlo así, y los momentos. Dice: en un principio quienes cultivaban la economía política eran filósofos como Hobbes, Locke, Hume, gente de negocio y estadistas como Tomás Moro, Temple, Sully, DeWitt, Norlau, Vanderlyn, Cantillon, Franklin, y sobre todo en el terreno teórico y con el mayor de los éxitos, médicos, como Petty, Barbon, Mandeville, el que acabamos de ver, que es Knight. Todavía a mediados del siglo XVIII, el reverendo señor Tucker, economista importante para su época, se disculpaba por ocuparse más tarde, y precisamente con el principio de la población, sonó la hora de los curas protestantes, como si se hubiera presentido la dañina interferencia de estos chapuceros en los negocios. Petty, que consideraba a la población como base de la riqueza, bueno, ahí lo critica, pero le adjudica a Malthus el ser un creador de un panfleto a favor de la burguesía, no en contra de la población, no en contra del progreso humano, que es muy interesante. No dice que Malthus está en contra del crecimiento de la población, sino en contra del
progreso humano, de la vida. Página siguiente. Esto ya lo ha dicho, pero vale la pena mencionarlo, que en la página 767 dice: la diferencia específica de la producción capitalista es que la fuerza de trabajo no se compra aquí para satisfacer mediante sus servicios o su producto las necesidades personales del comprador. El objetivo perseguido por esta es la valorización de su capital, la producción de mercancías que contengan más trabajo que el pagado por él, o sea, que contengan una parte de valor que nada le cuesta al comprador y que sin embargo se realiza mediante la venta de las mercancías. La producción de plusvalor, el fabricar un excedente, es la ley absoluta de este modo de producción. Esto es lo específico del capitalismo y por lo tanto la relación consumo-poseedor no tiene ninguna importancia. Ningún capitalista está pensando en lo que necesita para él. No existe esto como factor importante del sistema. El factor importante del sistema es que el dinero produzca plusvalor. Por lo tanto, cualquiera que posee dinero y lo invierte y produce, esto es un capitalista. ¿Qué hace con el dinero en términos de rédito personal? Es anecdótico. Y no daña ni modifica en nada el sistema, sea un gran filántropo como Carnegie, el americano, o un reverendo hijo de puta como Tesla, el de Tesla, como se llama. Ninguna de las dos cosas incide en el funcionamiento del sistema. Al contrario de la economía clásica, no se compra, no se vende para comprar. No, ahora se compra para vender. Claro. En términos de Marx. En la página 768, tratando de mantener la solidez de la lógica del sistema más allá de las variaciones internas de los precios de las mercancías, dice, prescindiendo por entero del alza de salarios acompañada por una baja en el precio del trabajo, el aumento de los salarios solo denota, en el mejor de los casos, la merma cuantitativa del trabajo impago. O sea, vuelve a referirse que el sistema se mantiene estable mientras haya estas dos porciones. Puede ser que haya una merma, un aumento de salario por una merma del trabajo impago, o sea, se achica la plusvalía absoluta, o podría modificarse también por un aumento de la plusvalía relativa, pero esto no importa porque mientras haya plusvalía el sistema funciona. Este es el límite del funcionamiento, y no cierta cantidad o cierto porcentaje al interior del sistema. Pero, dice al comenzar la página siguiente, hablando de los aumentos de salario, o bien, y este es el otro término de alternativa, la acumulación se enlentece tras el acrecentamiento del precio del trabajo porque se embota el aguijón de la ganancia. La acumulación decrece. Pero al decrecer desaparece la causa de su decrecimiento, a saber, la desproporción entre el capital y la fuerza de trabajo explotable. El precio del trabajo desciende de nuevo a un nivel compatible con las necesidades de valorización del capital. Está hablando acá siempre de un crecimiento del valor de la fuerza de trabajo producida por el aumento, la primera página de este capítulo, el aumento, el acrecentamiento del capital, una mayor demanda, no hay mano de obra, podría crecer el valor de la fuerza de trabajo, pero ese mismo crecimiento del valor de la fuerza de trabajo enlentece la ganancia, achica la inversión, y otra vez el capital se achica hasta el punto en el que la demanda decrece, baja el precio de la fuerza de trabajo y vuelve a estar el aguijón de la ganancia. Dice más abajo. Vemos entonces que no es la reducción en el crecimiento absoluto o relativo de la fuerza de trabajo o de la población obrera lo que vuelve excesivo el capital, sino que a la inversa es el incremento del capital
lo que vuelve insuficiente la fuerza de trabajo explotable. Y en el segundo caso, no es el aumento en el crecimiento absoluto o proporcional de la fuerza de trabajo o de la población obrera lo que hace insuficiente el capital, sino que a la inversa es la disminución del capital lo que vuelve excesiva la fuerza de trabajo explotable, o más bien su precio. Son estos movimientos absolutos en la acumulación del capital los que reflejan como movimientos relativos en la masa de la fuerza de trabajo explotable y parecen obedecer por ende al movimiento propio de esta última. O sea, las variaciones en el valor de la fuerza de trabajo, en el salario, producto de la oferta de trabajo explotable, de la oferta de trabajo, es un vector del crecimiento del capital. Esto es bastante lógico. Las poblaciones crecen a un ritmo vegetativo muy lento y las variaciones en los precios y las crisis son muy violentas. Y dice Marx, no es que los obreros dejen de reproducirse y falten o se reproduzcan de manera masiva y sobren, sino que el capital tiene movimientos bruscos y acrecentamientos mucho más veloces que la población pueden aumentar o tender a aumentar el valor de la fuerza de trabajo, lo que produce además una retracción de la inversión. Y dice en la página 770 que no puede ocurrir las cosas de otra manera en un modo de producción donde el trabajador existe para las necesidades de valorización de valores ya existentes en vez de existir la riqueza objetiva para las necesidades de desarrollo del trabajador. Dice, así como en la religión el hombre está dominado por las obras de su propio cerebro, en la producción capitalista lo está por las obras de su propia mano. Acá abajo de todo viene una nota al pie que a mí me parecía fundamental. En la página 771, al final de lo que acabo de leer, dice, ahora bien, si volvemos a nuestra primera investigación en la que se demuestra que el capital es únicamente el producto del trabajo humano, parece ser totalmente incomprensible que el hombre haya podido caer bajo la dominación de su propio producto, el capital, y que se haya subordinado a éste. Y como es innegable que en la realidad es esto lo que ocurre, se impone espontáneamente la pregunta, ¿cómo ha podido devenir el obrero de dominador del capital, en cuanto a creador del mismo, en esclavo del capital? Esto lo dice un tal von Thunen en 1863. El comentario sarcástico de Marx es un mérito de Thunen haber planteado la pregunta, su respuesta es sencillamente pueril. Pero si nosotros reemplazamos en esta nota al pie, que Marx capital por inteligencia artificial, fíjense el efecto que tiene la frase, ¿no? El hombre cae bajo el dominio de su propia obra, lo cual nos permite hacer un recorrido inverso. Los temores frente a la inteligencia artificial no son los temores ante una novedad, sino ante algo más visible. O sea, que haya una obra del trabajo humano que en apariencia se le oponga y pueda dominarlo y hasta causar su extinción o cause su esclavitud, es algo que ya está planteado en este libro, que está planteado previamente en la vida real. El capital, producto del trabajo humano, domina el trabajo humano. La inteligencia artificial es la forma más sofisticada y a la vez más evidente de que un producto humano puede volverse contra la propia humanidad. Pero no es novedoso. Sí, Ismael. Sí, Ricardo, sí, eso es así también. Pero con el caso de la inteligencia artificial, mi pregunta, mi duda, es si no hay también, más allá del cambio cuantitativo, digamos, un cambio cualitativo.
es como una tecnología que pareciera ser mucho más poderosa, que pudiera producir realmente un daño muy, 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 muy grande. No es una bomba común, es una bomba atómica. La inteligencia artificial es una super máquina, jamás va a reemplazar al trabajo humano, al ser humano. Siempre va a necesitar de un super obrero moviendo la super máquina. Más allá no hay. Hay una entrevista que le hicieron a un experto en inteligencia artificial de español donde explica todos los detalles y basta ver la calidad de las respuestas hasta el momento, la calidad de los dibujos, de las obras. No estamos muy lejos de ser competencia para el trabajador. Va a crear con cualquier super máquina, con cualquier revolución tecnológica, como Excel, por ejemplo, a los contadores, para los oficinistas, va a crear mucha cesantía, pero no va a reemplazar jamás. No, está muy lejos de eso. Absolutamente. Hay mucha propaganda de ellos, ¿sí? mucha fábula. Voy a colocar el link a la entrevista que le hicieron en un blog, bueno, que se llama la linterna de Diógenes, a este especialista de inteligencia artificial académico español, que desmiente todos estos mitos. Esa es la observación que tenía al respecto. Bueno, no, yo lo que pensé cuando hice este comentario era inverso. No sé qué tan grave es el posible efecto de la inteligencia artificial. Sí sé y me sorprende que no nos demos cuenta del terrible dominio sobre el ser humano del capital. O sea, parte del impacto y del temor por la inteligencia artificial es por una subvaloración de los efectos nocivos del capitalismo. ¿La inteligencia artificial puede destruir el planeta? Sí. ¿El capitalismo sin inteligencia artificial? También. Es algo que solamente que no nos damos cuenta que ya existe. Globalmente no es una preocupación notoria, pero no hace falta inteligencia artificial para que todo esto quede hecho mierda. Está ahí. Es una posibilidad cercana por muchos caminos. Y más o menos, tomándolo de la superbomba, más o menos es lo que por momentos, atribuyéndoselo no al capitalismo, sino a otras cosas, vive la humanidad periódicamente, ¿no? La crisis de los misiles del 62 y un montón de tipos construyendo búnker para protegerse, era la idea, bueno, esto en cualquier momento termina. Entonces yo lo invertiría. No es tanto que esté seguro que la inteligencia artificial no sea tan mala, sino que estoy seguro que el capitalismo en sí es bastante parecido. Es una máquina asombrosamente autonomizada que no puede detenerse sino destruyéndola, o sea, parándola, que sería la inteligencia artificial. En esta misma página comienza el segundo ítem, que es disminución relativa de la parte variable del capital a medida que progresa la acumulación y con ella la concentración. Sí, quiero hacerlo cortito y no sé cómo, pero bueno. Que la inteligencia artificial no es que sea mala ni buena, es mala porque los que la usan son los capitalistas, digamos. Los que la tienen a disposición y la pueden usar son los capitalistas. Entonces, es el capitalismo, el mismo que hace los estragos sin inteligencia artificial, el que ahora cuenta con un arma muchísimo más poderosa. Bien, por eso se llama este capítulo que estamos leyendo reproducción ampliada, ¿no? Si algo caracteriza el capital es esta necesidad permanente de no quedarse en un estado, sino estar constantemente ampliándose. Ahora ya no se mantienen las proporciones, y dice, lo expuesto hasta aquí tiene validez siempre que partamos del supuesto de que a medida que progresa la acumulación no varíe la relación entre la masa de los medios de producción y la masa de la fuerza de trabajo que los mantiene en movimiento. O sea, la demanda de trabajo aumente proporcionalmente al incremento del capital.
En el análisis efectuado por Adam Smith respecto a la acumulación, ese supuesto figura como axioma evidente de por sí. Smith pasa por alto que al progresar la acumulación se opera una gran revolución en la relación que existe entre la masa de los medios de producción y la masa de la fuerza de trabajo que los mueve. Esta revolución se refleja a su vez en la composición variable del valor del capital, constituido por una parte constante y otra variable, o en la relación variable que existe entre su parte de valor convertida en medios de producción y la que se convierte en fuerza de trabajo. Denomino esta composición la composición orgánica del capital. Como vimos antes, en la tercera y cuarta edición, Marx había hecho una incorporación de este tema en el punto 1, que acá lo va a desarrollar de manera más detenida. En la página siguiente va a definir la productividad. Dice, prescindiendo de las condiciones naturales como fertilidad del suelo y de la destreza de productores independientes que trabajan de manera aislada, destreza que sin embargo se evidencia más cualitativa que cuantitativamente, más en la calidad de la obra que en su masa, el grado social de productividad del trabajo se expresa en el volumen de la magnitud relativa de los medios de producción que un obrero durante un tiempo dado y con la misma tensión de la fuerza de trabajo transforma en producto. La primera definición es, dice, prescindiendo de lo artesanal, ¿no? De la destreza, de la fertilidad del suelo o de la destreza de productores independientes aislados. Que esto igual, dice, se evidencia más en la calidad que en la cantidad. El grado social de productividad es el volumen de la magnitud relativa de los medios de producción que un obrero durante un tiempo dado y con la misma tensión de la fuerza de trabajo transforma en producto. O sea, cuánta riqueza en el mismo tiempo. Es el crecimiento, la masa de medios de producción con los que opera ese obrero crece con la productividad de su trabajo. Esos medios de producción desempeñan en este aspecto un doble papel. El crecimiento de unos es consecuencia de otros, condición de la productividad creciente del trabajo. O sea, la mayor productividad aumenta la productividad y viceversa. Este último párrafo, que parece tautológico, también explica que el que va ganando sigue ganando, porque a mayor productividad está en mejores condiciones para reinvertir con mayor resultado, y el que se ha quedado está en peores condiciones para hacerle frente. Por otra parte, dice más abajo, la masa de maquinaria aplicada de los animales de labor, abonos, minerales, tuberías de desagüe, etc., es condición de la productividad laboral creciente. Otro tanto ocurre con la masa de los medios de producción concentrados en locales, hornos gigantescos, medios de transporte. Pero ya sea condición o consecuencia, el volumen creciente de la magnitud de los medios de producción, comparados con la fuerza de trabajo incorporada a ellas, expresa la productividad creciente del trabajo. El aumento de esta se manifiesta, pues, en la reducción de la masa de trabajo respecto a la masa de medios de producción movidos por ella. Esto es, en la disminución de magnitud del factor subjetivo del proceso laboral comparado con sus factores objetivos. Ahora está claro que la proporción inicial nunca se mantiene y que crecientemente un aumento de la productividad se expresa como mayor cantidad de capital orgánico, o sea, mayor cantidad de medios y materias primas, y menor cantidad de factor subjetivo. En la parte orgánica no solamente está incorporado la maquinaria, sino también la proporción de materias primas que el mismo trabajador va a procesar. Porque ahora el tipo trabaja con una máquina y tiene que alimentarla de manera mayor que cuando trabajaba con sus propias manos, por decirlo de una manera burda. Así que todo el conjunto del capital fijo crece a expensas, en la proporción, del conjunto del capital variable de la fuerza de trabajo.
Abajo hay un ejemplo con dice, en los orígenes de la gran industria se descubrió en Inglaterra un método para convertir el hierro fundido mediante la adición de coque en hierro maleable. Se llama pudelado. Y luego va explicando que lo que me interesaba de este punto, que no todo marcha siempre tan acompasadamente, y que llegado un momento, el problema era que habían generado mucha demanda de hierro, pero no tenían todavía los hornos adecuados para satisfacer esa demanda que ahora va a ser satisfecha. Y acá viene la parte que me interesaba y vuelvo a las cuestiones de método maravillosas que tiene este libro. Abajo dice esto: el hecho, exclama Engineering, uno de los órganos de los ingenieros ingleses, es que el anticuado procedimiento del pudelado manual es poco menos que un vestigio de barbarie. O sea, esta novedad la nombran los ingenieros un vestigio de barbarie. Y dice abajo, de ahí que en todas las grandes fábricas estén en vías de sustitución por hornos de revolución automática cuya colosal capacidad de carga los pone totalmente fuera del alcance del trabajo manual. No me interesaba tanto el tema de cómo ya no es la capacidad de producción del manual del obrero, sino la del obrero multiplicado por estos grandes hornos, sino el tipo de literatura que Marx constantemente consultaba para poder estar al tanto de cómo funcionaba el capitalismo. De hecho, lo que más me sorprende de todo esto es que estos órganos que hoy existen, órganos propios de las industrias que informan de manera muy poco publicitaria y muy técnica de qué pasa en cada industria, en Inglaterra ya existían en el siglo XIX, órganos de acceso general, ¿no? Marx los leía y podía entender este proceso técnico, que no es una noticia para el público, ¿no? ¿A quién le interesa en general si se hace por un alto horno o por un horno manual la producción de acero? El Capital está lleno de estas notas. El libro, ¿no? Más adelante en la página 775 aclara que el incremento de la diferencia entre capital constante y capital variable, pues es mucho menor que la diferencia entre la masa de los medios de producción en que se convierte el capital constante y la masa de fuerza de trabajo en que se convierte el capital variable. La primera diferencia se incrementa con la segunda, pero en menor grado. Y dice en la cita abajo, agregados, hay muchos agregados en la tercera y cuarta edición, dice, por lo demás, aunque el progreso de la acumulación reduzca la magnitud relativa de la parte variable del capital, dicho progreso no excluye con ello el aumento de su magnitud absoluta. O sea que es posible, dice, no excluye, no dice que tenga que ser así, que se produzca esta variación en las proporciones del capital variable y el capital fijo, sin que el capital variable, le hace cantidad de obreros, se reduzca de manera absoluta. Nosotros ya sabemos que esto va a ocurrir, pero lo que dice Marx acá es no es necesario. Y si tomamos la población industrial a nivel global, probablemente no haya sucedido. O sea, la cantidad de obreros industriales a nivel mundial, si incorporamos el offshore en todas las fábricas que crearon menos puestos industriales en Estados Unidos o Inglaterra, pero que crearon muchísimos en los tigres asiáticos y en China, es probable que el número absoluto de obreros industriales en el mundo sea mayor que nunca. Aunque su número proporcional respecto al resto de la población mundial sea menor, y su
proporción en el capital, en la inversión de capital sea menor. Sí, César. Pero ¿importa eso dado que la lucha de clases se desarrolla al interior del ámbito del Estado capitalista? O sea, hay muchos obreros en Oriente, por el offshoring que mencionaste, y hay menos obreros en Estados Unidos, en Chile también, hay una pérdida industrial grande en Latinoamérica. Pero lo que está sucediendo allá no es lo que está sucediendo acá, pues. No sé si me entiende. Un ejemplo. Riego la mitad del jardín, la misma cantidad de agua, que ahora está todo el jardín, ahora va dedicado a la mitad del jardín nomás. La misma cantidad de agua de todo el jardín, ahora le dedico la mitad nomás. La otra mitad del jardín se va a secar. Entonces, no importa que la cantidad de agua sea la misma. No sé si se entiende la lógica. Nosotros estamos viviendo un proceso de... igual hay trabajo, igual sin trabajo no se vive, pero la calidad del trabajo, hay una diferente composición del trabajo en Latinoamérica con respecto a mediados del siglo pasado, por ejemplo, cuando había una fuerte campaña de industrialización y sustitución de importaciones. Sí. Pero como nos sucede con muchas polémicas, todo depende con quién polemicemos. Una cuestión importante es que en los países de los espacios de acumulación nacionales, en los que lo vivimos nosotros particularmente, hay menos obreros industriales en términos proporcionales y absolutos. Otra cuestión es la discusión con el amplio espectro que plantea la desaparición de la clase obrera. Bueno, pero son discusiones que uno tiene... no desaparece. El proletariado no desaparece. La configuración, los diferentes equilibrios de los distintos sectores dentro del proletariado cambian. Y con eso cambian también alguna forma de organización, de protestar, etcétera, de manifestarse. Por ejemplo, acá en Chile el paro, la huelga es algo que se tiene que forzar desde el pueblo, no desde la clase obrera, porque el que obrero contratado acá es entre comillas privilegiado. El resto se está rascando como puede, y en la época de auge del sistema están todos contentos y en la época de crisis están todos desesperados. Bien. En la página siguiente, perdón, arranca un poquito antes, arranca en las 7:75. En la sección cuarta hemos expuesto cómo el desarrollo de la fuerza productiva social del trabajo presupone la cooperación en gran escala. Cómo solo bajo ese supuesto es posible organizar la división y combinación del trabajo, economizar medios de producción gracias a la concentración masiva, forjar medios de trabajo que desde el punto de vista material ya solo son utilizables en común, por ejemplo el sistema de maquinaria, domeñar y poner al servicio de la producción colosales fuerzas naturales y llevar a cabo la transformación del proceso de producción en aplicación tecnológica de la ciencia. Sobre el fundamento de la producción de mercancías, en las cuales los medios de producción son propiedad de particulares y el trabajador manual, por consiguiente, o produce mercancías de manera aislada y autónoma, o vende su fuerza de trabajo como mercancías porque le faltan los medios para instalarse por su cuenta, aquel supuesto solo se realiza mediante el incremento de los capitales individuales o en la medida en que los medios sociales de producción y de subsistencia se transforman en propiedad privada de capitalistas. El terreno de la producción de mercancías solo bajo la forma capitalista tolera la producción en gran escala. Cierta acumulación de capital en manos de productores individuales de mercancía constituye, pues, el supuesto del modo de producción específicamente capitalista. Por eso, al analizar la transición del artesanado a la industria capitalista, tuvimos que suponer esa acumulación. Podemos denominarla acumulación originaria. Acá hay dos elementos importantes. Uno es esto que decía, es tan complejo el planteo, tan sistemático, que ya tuvo que suponer, y vuelve a decir que supone la acumulación. Es una suposición necesaria. No importa cómo se llegó a eso, después lo planteará, pero no importa cómo se llegó a eso, hubo que acumular.
El capitalismo empieza con acumulación, no empieza con trabajo individual. Segunda cuestión, solo la acumulación permite el desarrollo capitalista. No es el artesanado, o sea, no es un artesanado que se pueda desarrollar hasta el capitalismo, es otra cosa. Porque ya no es el propio trabajo, sino el trabajo de otros. Y ya no es alguien que trabaja, sino alguien que se apropia del trabajo de otros. Esta condición no solamente es una condición teórica, significa que cualquier perspectiva futura no puede volver atrás, porque es la condición, el tamaño de la producción la hace, la producción central del capitalismo la hace inviable para los individuos. O sea, todo lo artesanal no explica cómo construir un auto, porque el automóvil ya no es un carro y requiere de una inversión, de un trabajo colectivo y de una suma de energía inadmisible para los artesanos. Lo cual no quita que siga habiendo trabajo artesanal, pero es un atributo secundario del capital o de la gran producción. Y por otro lado, no importa cuán brutal haya sido, esta acumulación originaria era en un sentido una condición necesaria de la existencia del capital. En todos lados ha sido brutal, pero es imposible el retroceso a la condición previa para arrancar de nuevo. El tercer elemento que se menciona en el párrafo, aparte de los dos que mencionaste, es el domeñar y poner al servicio de la producción colosales fuerzas naturales. Eso tiene un límite, ¿cierto? Y al parecer acá no se señala ese límite. Y algo que hoy día está muy no muy en moda, sino del cual nos hemos podido dar cuenta. 8.000 millones de seres humanos plantean una importante encrucijada a los límites de la naturaleza. Si todos los chinos hoy día pasan de la bicicleta al automóvil, fregamos. Hasta ahí llegamos y se acabó toda esta posibilidad de cambio, de evolución de la humanidad. Es la carga sobre los sistemas ecológicos que presupone el que 8.000 millones de personas que tengan el consumo promedio norteamericano es imposible para la naturaleza del sistema Tierra. Es el alcance sobre ese domeñar. Estamos inscritos dentro del espíritu de la época, de que el ser humano conquistando y domando, poniendo a su servicio la naturaleza. Nosotros estamos inmersos dentro de la naturaleza. Todo un área que queda aún por desarrollar dentro de la lógica marxista. Ese era mi alcance. Perfecto. Sigue abajo con la reconversión continua de plusvalor en capital se presenta como magnitud creciente del capital que ingresa al proceso de producción. Dicha magnitud, por su parte, deviene fundamento de una escala ampliada de la producción de los métodos consiguientes para acrecentar la fuerza productiva del trabajo y acelerar la producción de plusvalor. Salté un par de renglones, dice, con la acumulación del capital se desarrolla por consiguiente el modo de producción específicamente capitalista y con el modo de producción específicamente capitalista la acumulación de capital. Todo capital individual es una concentración mayor o menor de medios de producción con el comando correspondiente sobre un ejército mayor o menor de obreros. Toda acumulación se convierte en medio al servicio de una nueva acumulación. Amplía, con la masa acrecentada de la riqueza que funciona como capital, su concentración en las manos de capitalistas individuales y, por tanto, el fundamento de la producción en gran escala y los métodos de producción específicamente capitalistas. Acá incorpora un nuevo elemento, un nuevo término que es la ampliación del capital implica concentración. O sea que no solamente crece, sino que
va concentrando en menos manos mayor cantidad de capital y el dominio sobre un ejército mayor de obreros o capital variable, como lo llama ahí. Concentración que está muy de moda después de Piketty y su Capital en el siglo XXI. Que la gran crítica que hace el progresismo al capital, al menos acá en Chile, es a la concentración de la riqueza y por lo tanto lo que plantea su reparto, pero no su expropiación al capitalista. Sí, en general cuando se habla de riqueza no se habla del capital, sino del circulante. Bien, en la página siguiente, 778, va a hablar un poco de esto. Dice, de ahí que si por una parte la acumulación se presenta como concentración creciente de los medios de producción y del comando sobre el trabajo, por otra parte aparece como repulsión de muchos capitales individuales entre sí. Contra este fraccionamiento del capital global social en muchos capitales individuales o contra la repulsión de sus fracciones entre sí, opera la atracción de las mismas. Ya no se trata de una concentración simple de los medios de producción y del comando sobre el trabajo idéntica a la acumulación. Es una concentración de capitales ya formados, la abolición de su autonomía individual, la expropiación del capitalista por el capitalista, la transformación de muchos capitales menores en pocos capitales mayores. Al final del párrafo dice, se trata de la concentración propiamente dicha, a diferencia de la acumulación. O sea que hasta aquí venía relacionando la acumulación como un ciclo prácticamente basado en el plus capital. Como lo había descrito, era el capitalista reutiliza poco para su propio rédito, para sus gastos personales, y reinvierte mucho, y al reinvertir amplía el capital. En este punto, como dice, la repulsión entre los capitales funciona como cada uno de los capitalistas crece por sí mismo. Pero acá, dice, la concentración es otra cosa. La ampliación tiene dos caras. La cara de la reinversión de lo propio y la cara de la absorción de lo ajeno. Por lo tanto, en ese aumento de la concentración van quedando en el camino capitales. Y este párrafo políticamente es de inmensa consecuencia, porque significa que los capitalistas, por empezar, quieren un régimen político en el que se pueda expresar esta pelea. O sea, democracia burguesa. Y segundo, nos alerta sobre esta idea de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos, porque los enemigos de mis enemigos son los enemigos. Ellos se pelean entre ellos, y esto brinda alguna ocasión, pero no nos dice que alguno sea mejor, simplemente se pelean por lo mismo, por nosotros, por la plusvalía, por el plusvalor. Y este es un elemento central del capital que no lo puede evitar. Jamás pueden los capitalistas pactar entre ellos porque el mecanismo de ampliación del capital necesariamente funciona chocando con otros capitales a los que tienen que absorber. César. Correcto. Yo he utilizado el mismo término también varias veces en redes sociales. Los capitalistas pelean entre ellos, pero se ponen de acuerdo absolutamente en contra del proletariado. Siempre. Siempre. Esa es una ley infranqueable para ellos. Jamás van a estar de acuerdo con las demandas del proletariado. Siempre las subordinan y las utilizan. Y entre ellos se ponen de acuerdo y lo usan como una pieza menor en el ajedrez en que ellos mismos siempre se encuentran y se enfrentan. Bien, dice luego que la lucha de la competencia se libra mediante el abaratamiento de las mercancías. La baratura de estas depende, a condiciones iguales, de la productividad del trabajo, pero esta a su vez de la escala de la producción. De ahí que los capitales mayores se impongan a los menores. Se recordará además que con el desarrollo del modo capitalista de producción aumenta el volumen mínimo, el capital individual que se requiere para explotar un negocio bajo las condiciones normales imperantes en el ramo. Los capitales menores pues se vuelcan a las esferas de la producción de las que la gran industria únicamente se ha apoderado de manera esporádica o imperfecta.
La competencia prolifera aquí en razón directa al número y en razón inversa a la magnitud de los capitales rivales. Finaliza siempre con la ruina de muchos capitalistas pequeños y con el paso de sus capitales a manos del vencedor. La lucha por la subsistencia de los capitales menores no se puede librar voluntaristamente, están condenados. Donde existen es porque todavía el capital no ha logrado desarrollar su propia lógica de ampliación y concentración, a veces por razones estructurales, no hay todavía un desarrollo técnico que lo permita, o no es posible en esa actividad, pero normalmente llega el momento en que son desplazados por esta lógica propia del capitalismo, el desplazamiento en la competencia, y esto también nos da esta pauta donde hay, como va creciendo el capital mínimo para competir, no es que no hay competencia, es que no pueden competir cualquiera. O sea, cuando nosotros vemos la industria automotriz, bueno, el capital mínimo para la industria automotriz es altísimo, por lo tanto, no es fácil que alguien ingrese a la industria automotriz. El capital mínimo para vender empanadas es muy bajo. Entonces, no es que en uno hay competencia y en otro no, sino que el tamaño del capital para entrar en el campeonato deja muchos afuera. Y a medida que se desarrolla, ahora ya está, la verdad, empanada. Pero siempre ponía el ejemplo de las pizzas, pero bueno, ya la pizzería del barrio la liquidaron, así que ahora obviamente hay Kentucky y cadenas de pizzería. Bueno, ya parece que el capital mínimo para vender pizza también se está imponiendo a los capitales menores. Ahora, acá viene un apartado importante, dice: finaliza siempre con la ruina de muchos capitalistas pequeños y con el peso de sus capitales a manos del vencedor. Prescindiendo de esto, con la producción capitalista se forma un poder totalmente nuevo, el crédito. Este no solo se convierte en un arma nueva y poderosa en la lucha competitiva. Mediante hilos invisibles atrae hacia las manos de capitalistas individuales o asociados los medios dinerarios que, en masas mayores o menores, están dispersos por la superficie de la sociedad. Se trata de la máquina específica de la concentración de los capitales. Interesante que el crédito acá funciona como una máquina específica al servicio del capital industrial. Segundo, que nos coloca a todos como servidores de la concentración. O sea, cada vez que nosotros hacemos alguna maniobra para proteger nuestros ahorros, esa maniobra significa que estamos participando del crédito y el crédito está al servicio de la concentración. Dicho en términos muy, como siempre digo, en Argentina todo es muy raro y ningún ejemplo marxista funciona, pero teóricamente cuando los bancos funcionan, pagan un interés para prestar un interés mayor. O sea que yo le presto la plata de mi aguinaldo, que no la voy a gastar ahora, para que el banco se la preste después a Galperín, y no importa lo que yo después diga de Mercado Libre, lo estoy financiando. Ahora dice en la otra página: la concentración de los capitales y el proceso de su atracción se vuelven más intensa en la proporción en que con la acumulación se desarrolla el modo específicamente capitalista de producción. A su vez, la concentración se convierte en una de las grandes palancas de ese desarrollo, abrevia y acelera la transformación de procesos de producción hasta ahora dispersos en procesos combinados socialmente y ejecutados en gran escala. El volumen creciente de las masas individuales de capital se convierte en la base material de un trastocamiento constante del modo de producción mismo. Prosperan nuevos ramos de trabajo que le pertenecen desde los primeros momentos. El número de obreros decrece en proporción a la masa de los medios. Al aumentar en volumen, concentración y eficacia técnica de los medios de producción, se reduce progresivamente el grado en que estos son medios de ocupación para los obreros. Página siguiente. Al principio, precisamente, el agregado de nuevo capital al antiguo es lo que permite ampliar las condiciones objetivas del proceso de producción y revolucionarlas técnicamente.
pero pronto, en medida mayor o menor, la composición modificada y la reorganización técnica hacen presa en todo capital antiguo que haya alcanzado el término de su reproducción y que por lo tanto sea sustituido nuevamente. Final del párrafo. Por una parte, como vemos, el capital suplementario formado en el curso de la acumulación atrae cada vez menos obreros en proporción a la magnitud que ha alcanzado. Por otra parte, el capital antiguo reproducido con una nueva composición repele más y más obreros de los que antes ocupaba. O sea, en parte se agrega nuevo capital al existente, que mantiene algunas condiciones de la composición orgánica anterior, y por algunos momentos se renueva totalmente el capital. Ambos procesos o repelen obreros o contratan menos obreros. A medida que avanza la concentración y la ampliación del capital, la demanda de fuerza de trabajo se va achicando. Sigo a ver si podemos terminar el punto 3, es el que tiene las grandes consecuencias para la clase trabajadora. Producción progresiva de una sobrepoblación relativa o ejército industrial de reserva. La acumulación de capital, que originariamente no parecía más que como su ampliación cuantitativa, se lleva a cabo, como hemos visto, en medio de un continuo cambio cualitativo de su composición, en medio de un aumento ininterrumpido de su parte constitutiva constante a expensas de su parte constitutiva variable. Avanzan en la página siguiente, con una rapidez incomparablemente mayor, puesto que la acumulación simple o la expansión absoluta del capital global va acompañada por la concentración de sus elementos individuales y el trastocamiento tecnológico del plus capital por el trastocamiento tecnológico del capital original. Acá en un solo párrafo hay una suma de factores que contribuyen. La escala, el trastocamiento del capital original y el trastocamiento cualitativo del nuevo capital. Todo esto aumenta la productividad porque aumenta la inversión tecnológica, y recuerden que está mencionado 4 páginas antes, el medio fundamental de la competencia es el abaratamiento de la mercancía individual, el costo unitario. Dice, como la demanda de trabajo no está determinada por el volumen del capital global, sino por el de su parte constitutiva variable, esta decrece progresivamente a medida que se acrecienta el capital global. Los intervalos en los que la acumulación opera como mero ensanchamiento de la producción sobre una base técnica dada se acortan. Aquí yo mencionaría, o sea, la vuelta, por ejemplo, la vuelta, la amortización, la reutilización o la innovación completa del capital cada vez tiene ciclos más cortos. Esto significa que también las mercancías se revolucionan y por lo tanto es una manera distinta de ver lo que se llama obsolescencia programada. ¿Es una voluntad del capitalista que quiere que yo le compre de vuelta o es una imposición de la lógica del capital? Si yo compito y no puedo dejar de competir, obviamente que es absurdo pensar que el capital reproduce, aumenta su productividad y se renueva constantemente para producir la misma cosa. O sea que si yo renuevo el capital y la tecnología, también renuevo lo que produzco. Y por lo tanto, a medida que el capital se renueva a mayor velocidad, los objetos dejan de ser los mismos. La renovación tecnológica lleva a que la heladera dentro de 5 años no es la heladera actual que está diseñada para que no sirva. Es una heladera mejor. O tiene freezer que antes no tenía, o consume menos, o dura más tiempo sin cambiarle el gas, o lleva un gas más barato. Por lo tanto, el problema no es que la obsolescencia me la esté pautada porque el aparato deje de funcionar. La pregunta sería, ¿quién, salvo los argentinos que estamos todos con alambre, reutilizaría una vieja heladera inservible cuando tiene una mejor?
disponible en el mercado a un costo accesible. El que tiene una heladera Siam, puede ser que sea muy vintage, pero se está privando de mantener en el freezer la comida, o sea, pierde plata a lo loco. No cambia la heladera porque la heladera se rompe deliberadamente, se rompe porque no tiene sentido diseñar productos para que luego no sirvan. Entonces, ahí volvemos al punto central de la lógica de Marx. Es lo material que va determinando la conciencia y los usos humanos, y no los usos humanos, el capricho del capitalista, que me obliga a mí a comprar productos cuando yo podría seguir usando mi celular 2G. No puedo seguir usando un celular 2G por más que lo tenga sano, porque no hay red para conectarse. Fabián. Hay una bombilla eléctrica que está de 1890 en una estación de Estados Unidos que todavía está prendida. Pero bueno, ahora tenemos LED, que consume menos voltaje. Va en línea con lo que vos decís. Claro. Nada más. Exactamente, pero tuvieron que descubrir, para que haya luz blanca LED, tuvimos que esperar hasta el 84 que un japonés descubrió el LED azul, porque no podían hacer la combinación de colores para sumar al blanco. Pero una vez que aparece es inevitable que yo elija un producto que tiene alguna ventaja, como el LED que me abarata la factura de luz. César. Un par de alcances. En el párrafo que leíste recién, hace un par de minutos, por una parte, como vemos, el capital suplementario formado en el curso de la acumulación atrae cada vez menos obreros en proporción a la magnitud que ha alcanzado, ¿sí? Y su contraparte también. ¿Cómo se compatibiliza eso, menos obreros, con lo que tú señalaste acerca de que la masa global de obreros que se mantiene? Aquí yo leo que Marx está señalando de que no, de que cada vez hay el ejército de reserva de cesantes aumenta y el sector que está asalariado dentro de la industria disminuye. Pero también señala que el capital crece. El capital. Claro. Pero cada vez con menos trabajadores contratados. Por ejemplo, el impacto de la inteligencia artificial va a ser precisamente eso. Un obrero en una super máquina va a ser capaz de producir lo que antes producían 100 obreros y ese va a ser un gran impacto. Pero jamás va a prescindir de un obrero, porque la plusvalía no la crea el trabajo de la máquina, la crea el trabajo del obrero. Eso está claro, pero que el capital crezca no solamente crece en ramas ya existentes, sino que en su dinámica produce nuevas ramas. Sí, correcto. Cuando Marx escribía, por ejemplo, no existía la industria automotriz. O sea, que el capital no solamente repelió obreros de la industria del trabajo agrícola, que es lo que Marx mucho, sino que a la vez creó las inmensas fábricas automotrices, que luego repelieron obreros, pero crearon inmensas industrias navieras, tecnológicas. O sea, hay un elemento de la ampliación del capital que crea nuevos sectores en los que se requiere obreros. La proporción es menor, pero la proporción es menor en un aumento inusitado del capital. Son dos fuerzas, Marx lo señala ahí como dos fuerzas contradictorias. Mientras que una genera mayor demanda de trabajo, porque amplía las ramas en las que caen bajo la esfera del capital, los sectores, las regiones que caen bajo la esfera del capital. La otra, el avance tecnológico, repele la cantidad de obreros. Una trae obreros, otra los repele. En términos absolutos, yo creo que ahora hay más que nunca. Porque la clase obrera china, que no existía, es un número superior a las pérdidas de puestos en el cinturón del óxido en Estados Unidos. Sí, correcto. En la lucha de clases que se libra en el Estado chino, no acá. Y Marx señala que claramente que ambos, el capital nuevo, tecnológicamente nuevo, y el capital antiguo, ambos repelen obreros. Entonces, bueno, ese era mi alcance. El ejemplo que se señalaste de Oxford choca con este párrafo. Nomás lo dejo ahí como está bien, pero el repeler obreros
del capital nuevo se refiere a ramas viejas, porque vuelvo a decirte, Sí, sí, correcto. El no nuevo había y el un viejo, ambos solo, capitales cuando Marx muere repelen. en 1983 no había un solo obrero automotriz, o sea que ahí, Sí, y tampoco aviones, tampoco habían ¿eh? aviones. Claro, No bueno, habían por eso digo, aviones, pero no. pero me refiero a una de las ramas más importantes del proletariado industrial, el obrero automotriz, que es casi un emblema, ¿no? Ford. Por eso es complicado en este texto encontrar algo que sea categórico, porque Marx está todo el tiempo diciendo que el capitalismo es un sistema, por decirlo así, contradictorio en sí mismo, no solamente entre proletariado y clase obrera, A ver, sino entre los mecanismos que producen obreros y expulsan, entre el mecanismo que pretende aumentar la plusvalía explotada y la repele. Es una maravilla mantenerla dentro de esta contradicción permanente. Lo pero que al menos en este párrafo es bien categórico. Capital nuevo y capital antiguo, ambos contratan cada vez menos, atrae cada vez menos obreros, repele cada vez más obreros. Lo dejo como. está bien, el párrafo, mira que dice, en el capital suplementario formado en el curso de la acumulación atrae cada vez menos, no dice que es el nuevo el capital antiguo reproducido el que repele. Correcto. El otro Reproducido atrae con cada vez nueva menos. producción, repele a más y más obreros de los que antes ocupaba. ¿Sí? Y el otro atrae cada vez menos. Y el otro cada vez menos. El párrafo, ensanchamiento de la producción, base técnica, vamos a la página siguiente, la 784. Perdón, no, tampoco es. Para mí lo que se refiere, básicamente, como yo lo entendí en el momento que lo leí, es que, o sea, tanto sea que el capital incorpore o no incorpore, digamos, algún avance tecnológico, en la medida en que avanza el capital constante sobre el capital variable y en la medida, y si eso hace más es un complemento con una modificación tecnológica, repelen obreros, los dos, de las dos formas. En términos relativos también, porque van surgiendo nuevas ramas, es dinámico, ¿no? Y yo había levantado la mano, pero era un poco para, digamos, decir un poco lo que había dicho Ricardo. Me parece que hay que tener en cuenta que cuando Marx escribe, y él mismo lo dice, el capitalismo estaba desarrollado plenamente en Inglaterra. No existía en otras partes del mundo, al menos no en la dimensión que existía en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y de hecho, después cuando más adelante en el capítulo se analizan los casos de los distintos distritos británicos y el caso de Irlanda, ahí se grafica mejor todo lo que había comentado Ricardo. O sea, a medida que el capital se va expandiendo como medio de producción dominante, va creando nuevas masas de obreros, entonces la clase obrera, digamos, absoluta va creciendo. Pero a medida que después ese capital, digamos, una vez que ya está instalado, se va ampliando y desarrollando y demás, y va cambiando la composición orgánica del capital, entonces se va expulsando una masa grande de obreros. Hay que tener en cuenta que en muchos lugares, muchos países del mundo, el capitalismo recién se extendió, digamos, de forma, digamos, acelerada el siglo pasado. Entonces, me parece que pasa un poco por ahí la cuestión. Eso, nomás. Bárbaro. Bueno, en la página siguiente, la 784, dice, esta disminución relativa de su parte constitutiva variable, acelerada con el crecimiento del capital global y acelerada en proporción mayor que el propio crecimiento de este, aparece por otra parte, a la inversa, como un incremento absoluto de la población obrera que siempre es más rápido que el del capital variable o que el de los medios que permiten ocupar aquella. La acumulación capitalista produce de manera constante, antes bien y precisamente en proporción a su energía y a su volumen, una población obrera relativamente excedentaria. Esto es, excesiva para las necesidades medias de valorización del capital y por lo tanto superflua. Esto nosotros lo hemos señalado mucho en relación a la excepcionalidad de los 30 gloriosos años de posguerra de empleo bastante alto. O sea, la historia del capitalismo se parece más a este párrafo de Marx y a nuestro presente
a nuestro largo presente, ¿no? Pues ya no es que empezó ayer, pero se parece más a esto, con las condiciones normales del capital, que a 30 años excepcionales que marcan una especie de mundo paradisíaco del progresismo, pero que fue muy excepcional y que requiere de condiciones como una guerra mundial. Luego dice, si nos atenemos al capital global social, ora el movimiento de su acumulación provoca un cambio periódico, ora sus elementos se distribuyen simultáneamente entre las diversas esferas de la producción. O sea, a veces los cambios son periódicos, van de un lado a otro dentro del mismo capital, y a veces todos juntos hacen una distribución, o sea, una expulsión en términos generales de la fuerza de trabajo. En la página siguiente dice, con el desarrollo de la fuerza productiva de su trabajo, con la afluencia más caudalosa y plena de todos los manantiales de la riqueza, se amplía también la escala en que una mayor atracción de los obreros por el capital está ligada a una mayor repulsión de los mismos. Aumenta la velocidad de los cambios en la composición orgánica del capital y en su forma técnica, y se dilata el ámbito de las esferas de producción en las que el capital, ora simultánea, ora alternativamente, hace presa. La población obrera, pues, con la acumulación del capital producida por ella misma, produce en volumen creciente los medios que permiten convertirla en relativamente supernumeraria. Es una ley de población que es peculiar del modo de producción capitalista, ya que de hecho todo modo de producción histórico particular tiene sus leyes de población particulares históricamente válidas. Este me parece que es un dato relevante. Cuando la gente dice que siempre hubo pobres, pierde de vista la particularidad del capitalismo, que es el aumento de la riqueza produce desocupados. Esto no ocurre en el feudalismo. O sea, si un duque se casa y tiene más tierra, tiene más trabajo, y si hay hay lluvia y hay buen clima, hay más trabajo para todos. Y si todo se va a la mierda, todo se va a la mierda. La combinación de riqueza con miseria, desocupación, es una combinación particular de un modo específico, que no está asociado a los anteriores, donde hay explotación, pero no bajo esta lógica. Y como veníamos hablando recién, y está incluido en esta particularidad del capitalismo de ser contradictorio, no proporcional. Más no lleva a más lleva a menos a la vez que lleva más. Por lo tanto, como en la charla sobre crisis, que tuvimos, lo que habló Escarita en la charla sobre crisis, la crisis viene por un exceso de inversión y acumulación, no por una retracción que lleva a la crisis. Mucho lleva a menos, lo cual es algo difícil de concebir y requiere por eso un libro tan complejo y detallado. Pero si una sobrepoblación obrera es el producto necesario de la acumulación o del desarrollo de la riqueza sobre una base capitalista, esta sobrepoblación se convierte a su vez en palanca de la acumulación capitalista e incluso en condición de existencia del modo capitalista de producción. Constituye un ejército industrial de reserva a disposición del capital que le pertenece a este tan absolutamente como si lo hubiera criado a sus expensas. Esa sobrepoblación crea para las variables necesidades de valorización del capital el material humano explotable y siempre disponible, independientemente de los límites del aumento real experimentado por la población. Con la acumulación y el consiguiente desarrollo de la fuerza productiva del trabajo se acrecienta la súbita fuerza expansiva del capital, y no solo porque aumenta la elasticidad del capital en funciones y la riqueza absoluta de la cual el capital no constituye más que una parte elástica. No solo porque el crédito, bajo todo tipo de estímulos particulares y en un abrir y cerrar de ojos,
pone a disposición de la producción una parte extraordinaria de esa riqueza, en calidad de plus capital, sino porque las condiciones técnicas del proceso mismo de producción, la maquinaria, los medios de transporte, etcétera, posibilitan en la mayor escala la más rápida transformación de plusproducto en medios de producción suplementarios. O sea, si todo genera aumentos rápidos, explosivos del capital, es necesario tener esos trabajadores disponibles, porque todo otro modo de obtenerlo sería demasiado lento y cortaría el proceso de acumulación del capital. Si todo lo que dice ahí, la capacidad de volcar cada vez más capital concentrado que genera más producto a la acumulación, si además cuento con el crédito que me da el capital suplementario que no he producido por la propia explotación, si todo esto lo tengo disponible, la existencia de un ejército industrial de reserva es el complemento necesario. Porque si no, yo aumentaría mis inversiones, pero nadie podría trabajar en ellas. Entonces, es una condición de la expansión y la concentración esta elasticidad. Dice más abajo, en todos los casos de esta índole es necesario que se pueda volcar súbitamente grandes masas humanas en los puntos decisivos, sin que con ello se rebaje la escala alcanzada por la producción en otras esferas. La sobrepoblación proporciona esas masas. El curso vital característico de la industria moderna, la forma de un ciclo decenal, interrumpido por oscilaciones menores, de periodos de animación media, producción a toda marcha, crisis y estancamiento, se funda sobre la formación constante, sobre la absorción mayor o menor y la reconstitución del ejército industrial de reserva o sobrepoblación. Este curso vital peculiar de la industria moderna y desconocido en todas las épocas anteriores de la humanidad era imposible también durante la infancia de la producción capitalista. La composición del capital solo se modificaba muy gradualmente. Con la acumulación de este guardaba correspondencia en líneas generales un crecimiento proporcional de la demanda de trabajo. Por lento que fuera el progreso de esa acumulación comparado con la época moderna, dicho avance tropezaba con las barreras naturales de la población obrera explotable. Barreras que solo era posible remover por los medios violentos que mencionaremos más adelante, la acumulación originaria. La expansión súbita e intermitente de la escala de producción es el supuesto de su contracción súbita. Esta última, a su vez, provoca la primera, pero la primera es imposible si no existe el material humano disponible. Si en el número de los obreros no se produce un aumento independiente del crecimiento absoluto de la población. O sea, la población vegetativa no produce los cantidades de obreros necesarios para las expansiones violentas. Esta se produce de dos maneras, con la acumulación originaria, la expulsión violenta de pobladores de ciertas regiones, etcétera, etcétera, o por podríamos decir, proceso del capitalismo ya bastante maduro, que es que al reconvertirse va dejando trabajadores disponibles para nuevas ramas o para nuevas expansiones. Si no, el capital choca con un límite objetivo que es el crecimiento vegetativo de la población es muy lento para la forma explosiva de crecimiento del capital. No sé si una generalización muy larga y muy vaga. A mayor riqueza del capital, mayor ejército de reserva cesante. Eso es podríamos resumirlo así, este párrafo. ¿No? Por lo menos suficiente para las expansiones. Bueno. Esto no me cierra muy bien con el pleno empleo que tuvo Estados Unidos durante estos últimos años. Estados Unidos, Canadá y toda la masa de trabajadores que absorbió de México. Entonces, un país hiper rico era tener una gran masa de cesantes disponibles para sus expansiones, pero resulta que tuvo pleno empleo.
entre comillas, pleno empleo, que creo que un 4, un 6% de la población empleada. Entonces, no, eso no... Me parece, César, que ahí te vuelve como problema lo que planteaste antes. Hay un límite, en la acumulación nacional sirve para explicar algunas cuestiones políticas, pero es limitada para explicar algunas cuestiones económicas. Estados Unidos tiene una relación con el mundo muy particular. De hecho, está todo el tiempo, el problema inmigratorio de Estados Unidos no es que no entren, es cómo hacer para que entren sin que le causen problemas. Necesita trabajadores. O sea, no puede hacer el muro de Trump, no puede tener una política inmigratoria, por decirlo así, simple y clara, porque necesita una barrera porosa. Necesita trabajadores mexicanos, dicho de otra manera. Entonces, disculpa, necesita y absorbe esa capacidad de trabajo, no solamente de la despoblación, sino de las poblaciones vecinas. Por ejemplo, en Canadá estaban contratando a jubilados porque se habían todo ido a trabajar a Estados Unidos, donde la hora hombre era mejor pagado. Entonces, eso me termina cerrando. O por ejemplo, Japón, un país riquísimo que tiene... No, Japón no, Japón es un mal ejemplo. Tiene muchos cesantes. Pero lo de Estados Unidos no me cuadra con esto, con esta generalización que, repito, puede ser muy vaga de mi parte, en el sentido de que a mayor riqueza, a mayor capitalismo, un mayor ejército de cesantes de reserva. No me termina de cerrar. Por eso digo, pero es el capitalismo mundial cuando hablamos de Estados Unidos. No, China no es China, no me va a decir que China está subordinada a Estados Unidos, pero bueno, eso es el ámbito de la lucha de clases está dentro de los estados nacionales. Ahora hay un tránsito hacia una globalización en este momento en curso, estamos en medio de ese desarrollo de esa política, y que Marx acá en uno de los capítulos lo señala de una manera asombrosa. Lo saltamos y lo tenía por acá reseñado, que se adelantó mucho a la globalización. Pero estamos en ese tránsito en este momento. Los estados nacionales están volviéndose poderosos, como tú señalas. Pero no podemos decir que Estados Unidos es el capitalismo mundial. Es un participante relevante. Eso. No dije que es el capitalismo mundial, dije que está conectado con el capitalismo mundial. Sí, pero eso no explica el hecho de que, bueno, ya, ok. Era una observación nomás al margen, no me termina de cerrar ese párrafo en el sentido general que ahí se describe con este tipo de situaciones. Bien. Yo dejaría acá, porque justamente lo que quedaría, además de no me parece estar tan rápido, de los distintos modos de existencia de la sobrepoblación que tiene, es la base para entender el problema de la inmigración. Porque más adelante Marx va a relacionar la sobrepoblación relativa sobrepujando las fronteras nacionales. O sea, primero la frontera de lo agrario y lo industrial, y luego Inglaterra, Irlanda, y luego Irlanda, Estados Unidos. O sea que ahí ya incorpora un elemento, me parece, lo suficientemente profundo como para no pasarlo tan rápido. Buenísimo. Entonces, dejamos acá, como dirían en ciertas profesiones. No. Primero cobramos. Perdón, ¿avanzamos un poco más en la lectura del otro capítulo? O, Sí. No sé. Sí, tratemos de liquidar el libro. De este capítulo, perdón, no de este capítulo queda Quedan un par de hojas igual. No, bueno, estamos quedan hasta las 800 y pico, 808. Luego hay 82 páginas que Marx lo llama un florilegio por la situación habitacional. Me encanta la palabra florilegio, por la situación que se puede leer, prácticamente no hay más que información. Marx está ahí polemizando y tratando de mostrar cosas, entonces pone datos. Pero no requieren demasiado debate. Así que quedaría este pedacito y arrancar con la acumulación originaria, que sí es un texto importante. Perdón, para mí estaría bueno como quizás, digo, no sé.
como darle un poco de bola a la cuestión de Irlanda, como dijiste, Ricardo. Porque me parece que está bueno porque grafica un montón de conceptos que tocamos hoy. A mí al menos me gustó mucho la sección esa. Sí, por No sé, eso, bueno. por eso paramos acá. Digo, queda en estas páginas y leamos lo que viene porque lo que queda de este capítulo no da para un encuentro entero, así que vamos a tener que avanzar en acumulación originaria. Perfecto. Que además no es ninguna violencia, más allá que la acumulación originaria es una violencia. Pero los capítulos, cuando se van entendiendo, están tan articulados uno con otro que el pasaje de uno a otro es muy amable, porque te lleva. Sí, yo propongo que para el próximo encuentro leamos los 2 capítulos que restan del Capital, la acumulación originaria y el siguiente que es breve, el 25, y trabajemos en las 2 horas lo que podamos trabajar, igual que hoy, y si queda algo lo trabajaremos en el último encuentro y haremos el balance en ese mismo encuentro. Perfecto. Bueno, compañeros, Nos vemos. Nos vemos en la Chao, próxima. compañeros. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias por todo. Chao. nos vemos.